Bueno, voy a comenzar con estas preguntas para ustedes. La primera, ¿por qué no soy convincente cuando hablo? La segunda, ¿por qué no me toman en cuenta mis opiniones? Y por último, ¿por qué no me perciben de la forma como yo quisiera? Estas son preguntas que normalmente nos hacemos a lo largo de nuestra vida. Vean, la percepción es un tema muy interesante y que lo he estudiado a lo largo de mi vida. ¿Realmente existe la realidad? ¿Realmente? Vean, he tenido la fortuna de ser consultor de empresas de Fortune 500, entrenador de altos directivos y presidentes de multinacionales, tanto a nivel local como también internacional, y también ser entrenador de espías. Y algo he podido concluir a lo largo de mi vida y que quiero compartirles a ustedes, y es que la realidad es un constructo de percepciones. Y las percepciones son un constructo de las comunicaciones. Es decir, que solo a través de la comunicación es que podemos generar la persuasión y la influencia. De hecho, en mi segundo libro, Los 007 pasos para persuadir e influir, he logrado como analizar muy bien y estudiar la persuasión y la influencia al detalle. Y he querido compartir con ustedes un diagrama que he podido como sintetizar, y es la diferencia entre la persuasión y la influencia. Vean, persuasión es un proceso muy activo que se requiere la presencia de una persona para generar credibilidad, ¿vale? Pero la influencia es un proceso más pasivo. Cuando hablamos de Martin Luther King, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Hitler, ¿siguen influyendo en la vida de las personas? Total. ¿Pueden persuadir? No, porque están muertos. Pero ¿cuál es el puente entre esa persuasión y esa influencia? ¿Cuál es el puente? La comunicación. Y ojo, hay tres pilares de la comunicación. La comunicación verbal, la no verbal y la paraverbal. Esos son los tres pilares que al final de cuentas, todo, absolutamente todo es comunicación. Todo. De hecho, las personas o empresas que no saben muy bien sobre este diagrama, pues generan este tipo de pérdidas. Vean esta encuesta. Según The Harris Poll, en este año, 2022, 1.2 trillones de dólares al año se pierden por mala comunicación. Y eso puede ser pésima ortografía, presentaciones de poco impacto o esas reunionitis agudas que tienen las empresas que no van a ningún lugar, pobre comunicación efectiva o también afectiva. Pero personas o empresas que entienden esto pueden generar una gran diferencia, como en este caso Eli Cohen. Eli Cohen es para mí uno de los más cracks en temas de espionaje, fue uno de los mejores espías a nivel mundial, nada más ni nada menos que desde cero, sin ningún contacto, se abrió paso al punto de casi ser viceministro de defensa del país enemigo. Imagínense esto, un espía abriéndose paso para casi ser viceministro de defensa de un país enemigo, solo a través de la comunicación. Pero vean, no vayamos tan lejos, acerquémonos un poco más. En el 2016 fui invitado por grandes empresarios de un país en Centroamérica para analizar el contexto político que tenían. Me dijeron: Felipe, queremos que analices muy bien todos los candidatos posibles que pueden ser a presidencia en 2019 quedar electo, de los que están en el radar y los que no están en el radar. Y hay un personaje en particular que me pareció muy interesante la forma en cómo comunicaba. De hecho, una de sus profesiones, publicista, su esposa, psicóloga. Yo soy publicista de esta universidad y psicólogo, y entendí muy bien las dinámicas de comunicación de ellos. Y les dije a estos empresarios: ¿saben qué? Yo pienso que este personaje va a ser el próximo presidente de este país. Y además me atrevería a decir que va a quedar en primera vuelta. La respuesta del 95%, si no más, de estos empresarios fue: Felipe, se está mamando. Hermano, eso no es así. Usted no conoce la realidad de nuestro país. Eso no va a suceder. Y ojo, nunca había pasado que alguien en ese país quedara en primera vuelta. En 2019, Bukele queda presidente en primera vuelta. 2018, misma historia se repite en otro país de Sudamérica. Me siento con varios empresarios, ya se habían terminado las elecciones en ese país. Me siento con ellos y le empiezo a hablar a estos personajes sobre las dinámicas de comunicación de cierto candidato que lo venía analizando desde hace mucho tiempo.
Les dije que es muy factible que quede. La respuesta de la gran mayoría de estos empresarios: Felipe, usted no tiene ni idea de lo que está hablando, hermano. Usted no conoce la realidad de nuestro país. Y es posible que sea cierto, pero sí conozco que la realidad es un constructo de percepciones. Y las percepciones son un constructo de las comunicaciones. ¿Qué pasó 4 años después? Queda actualmente Gustavo Petro, candidato, obviamente electo en nuestro país, Colombia. Estos personajes, gusten o no nos gusten, saben muy bien las dinámicas de la comunicación para persuadir e influir. Por eso les voy a dar unos tips para que ustedes puedan persuadir e influir desde la ética. Y esto desde la comunicación verbal. El primer tip que les voy a dar: Desmond Tutu. A mí me fascina este personaje, Premio Nobel de Paz, que en paz descanse. Él decía: no levantes tu voz, mejora tus argumentos. Lamentablemente hoy en día en las redes sociales la gente está llena de opiniones y no de argumentos, ¿o no? El problema está: ¿cómo podemos construir buenos argumentos? ¿Cómo podemos solidificarlos, robustecerlos? Bueno, hace más de 2000 años Aristóteles la tenía clarísima cuando él escribió en la Ars Rhetorica lo que es la retórica aristotélica, que tiene 3 pilares. Y él decía: parce, si usted quiere realmente persuadir, tiene que hablar desde los 3 pilares: logos, patos y etos. En mi primer libro, ¿Cómo habla un líder?, me tomé el atrevimiento de modificar un poco la retórica aristotélica para nuestra cotidianidad, adaptarla. Y entendí algo, que si ustedes quieren persuadir, tienen que hablar desde cifras, logos, datos, investigaciones, porcentajes, todo lo que es la carne de un argumento. Pero si solamente hablan desde logos, desconectan. Necesitan, como Aristóteles decía, patos, entorno emocional. ¿Pero qué contiene las emociones? ¿Qué contiene? Historias. El famoso storytelling, que incluso en estos formatos de TED se habla mucho. Yo he podido definir que el storytelling es chisme, pero con estructura. A todos nos encanta un buen chisme, pero hay que saber muy bien cómo hablar desde casos de éxito, de fracaso, ejemplificar. Pero ¿qué pasa cuando hay oradores que solamente hablan desde historias, desde las emociones? Quizás se vuelven muy light, superfluos, sin fondo, carecen de credibilidad. Y esos etos. Aristóteles decía que hay que generar esa credibilidad. Tomándome el atrevimiento, modifiqué un poco esta aristotélica en este caso. Los 3 pilares del etos. 1, cuando ustedes vayan a hablar, tienen que citar a una persona que sea una autoridad en la materia. 2, citar a una entidad que sea una autoridad. Y por último, decirlo como una autoridad. Porque todos hemos escuchado en un momento de nuestra vida que en la vida hay más que ser y no parecer. Eso es mentira. En la vida hay que ser y parecer, porque fondo y forma son igual de importantes. A lo largo de mi vida he conocido gente que es brillante, pero no lo parece cuando comunica. La base de la comunicación, lo verbal. Estos personajes, ya sean como Obama, Martin Luther King, Margaret Thatcher, Winston Churchill, entendían el poder de la retórica para poder movilizar grandes colectivos. Y uno de mis mantras, uno de mis lemas que más me encanta es que si no hay emoción en su comunicación, no hay moción. Hay que saber muy bien cómo hablar desde la emoción, no solo desde la razón. Y cuando hablamos desde la emoción viene uno de los segundos pilares, la paraverbalidad. ¿Qué significa esto? La psicología de la voz, o como yo prefiero decir, ese tonito con el que nos dicen las cosas. Vean, yo creo que también nos han dicho, no es que digas, sino cómo lo digas, ¿cierto? Mentira. Es que digas, cómo lo digas, cuándo lo vas a decir y desde dónde lo estás diciendo, desde qué emoción. Todo, absolutamente todo importa. Les voy a poner un perfecto ejemplo que yo creo que muchos se van a sentir identificados. Cuando a veces le decimos, mi amor, ¿sigues brava? Y ella nos contesta así, escuchen el tono. No, mi amor, no te preocupes, está muy bien, tranquilo. Yo sé que con ese tonito le vamos a decir, bueno, mi amor, hablamos en 1 año y medio. Pero ¿qué pasaría si ella nos responde así, mi amor, ¿sigues brava? No, mi amor, no te preocupes, eso está muy bien, tranquilo. Mismas palabras, diferentes tonos. Por eso les voy a dar este tip para que lo recuerden muy bien. Si ustedes quieren aumentar el nivel de percepción, de fuerza, de poder, entonen más en las consonantes. Les voy a poner este ejemplo. Es muy distinto que una persona hable de esta manera, elevando un poco el poder, digamos, su percepción de poder e influencia, si habla y entona más en las consonantes.
A diferencia, si ustedes quieren aumentar el nivel de percepción de alguien más accesible, una persona más empática y humana, alarguen las vocales tal cual como lo estoy haciendo ahora. Es distinto entonar en las consonantes y en las vocales. Por eso, a cuidar ese tonito, señores y señoras. Más allá ahorita de esto, hay algo que me encanta y es el ritmo. Vean, Obama fue entrenado para hablar en un rango de 160 a 190 palabras por minuto. Hay gente que me pregunta, ¿cómo así palabras por minuto importa? Como no tienen ni idea. 187 palabras en promedio. ¿Quiénes hablan rápido normalmente en las películas? Las personas que normalmente tienen que persuadir. De hecho, si ustedes me hacen una pregunta, cualquiera que sea, y yo respondo así, en este ritmo, claro que sí, eso pasa por diferentes razones, hay que entender muy bien las aristas que están involucradas en el proceso para ver por cuál fase vamos a dar inicio. ¿Me veo persuasivo? Ambiguo, ¿cierto? Dubitativo, dudoso. Pero ¿qué pasa si yo respondo de esta forma? Claro que sí, eso pasa por diferentes razones. Hay que entender muy bien las aristas del proceso para así identificar las fases donde vamos a dar inicio. Más dominio. Solo el ritmo hace una gran diferencia. Pero ¿por qué Obama, de 187, cuando ya las encuestas estaban subiendo a su favor, terminó, ojo a esto, en 113 palabras por minuto? ¿Quiénes hablan normalmente lento en las películas? Los sabios. ¿Ustedes se imaginan a Dumbledore, Yoda o Gandalf hablando rápido en las películas? Sería rarísimo ver a Gandalf que le diga a Frodo, ve hermano, lo que tiene que hacer es llevar ese anillo, ya está muerto y ya lo tira. Cuando lo tira ya podemos volver a la comarca. Sería muy raro pues ver este tipo de personajes con tanta profundidad hablando rápido. Rápido para persuadir, lento para influir. Hay que saber muy bien manejar los ritmos en ciertos escenarios. Más allá también de los ritmos, hay algo que me encanta, es el tono. Nosotros heredamos el 98.76% del genoma con nuestros primos hermanos, los primates. Y aunque no crean, los alfas de las especies primates ululan más grave. Estamos genéticamente codificados para seguir líderes con tonos de voz grave. ¿Se imaginan actualmente, en este auditorio, en esta universidad, se está quemando y llega Superman y nos dice, hola, los vengo a salvar? Uno diría con ese tono, marica, vaya usted primero, no, vaya usted. Ojo, la tonalidad también es importante. Y vemos a esta mujer, vamos a ver un pequeño video del antes y el después de sus entrenamientos en comunicación. I've been so busy that I haven't had really much time to think about it. After all, I know I'm still only me, and so do my family. But I'm very much aware of the responsibilities and a little bit apprehensive. Who wouldn't be when you think of the names that I follow? Let me answer that very deeply, because I feel very strongly about it. The greatest divisions this nation has ever seen were the conflicts of trade unions towards the end of a Labour government. Realidad es un constructo de percepciones. Percepciones son un constructo de comunicaciones. Como en el primer video se percibía a esta mujer como la dama de aluminio, pero después se apodó como la dama de hierro. Vean la importancia de cómo incluso hasta los tonos hacen una gran diferencia en la percepción. Y por último, en la comunicación no verbal, otra de mis pasiones. 60 al 85% de la comunicación nuestra diaria es no verbal. 60 al 85%. Personas que no entienden esto cometen grandes errores, como en este caso. A la izquierda está el candidato a la presidencia, estaba el candidato, Sergio Fajardo. A la derecha no necesita presentación. Ambos tenían la misma estructura emocional de campaña, esperanza. El movimiento de Fajardo, la coalición de la esperanza. A la derecha, Vote for Hope, voten por la esperanza, era el eslogan. Yes we can, el mantra de Obama. De las 6 emociones primarias que hay, 6 emociones, que es miedo, sorpresa, asco, rabia, tristeza y alegría, estas hicieron el amor la una con la otra y dieron a luz todas las emociones que ustedes quieran, entre ellas la esperanza. La esperanza se le conoce como emociones ambiguas. ¿Por qué? Porque es el producto de 2 emociones madres. Todos ustedes están tristes que no han cumplido un sueño, pero están felices porque lo van a cumplir. Eso es la esperanza.
Pero cuando ustedes analizan Obama, y quiero que se enfoquen ya en mi rostro, Obama, uno dice, ¿por qué me cae tan bien él? Y van a entender esto. Es lo que denominé el ciclo no verbal de Obama. Él siempre habla con esta pequeña sonrisita y uno dice, marica, no sé por qué me cae tan bien este man. Y mientras habla con esa sonrisita, eleva las cejas y sutilmente la sonrisa desaparece, sigue incluso con las cejas levantadas, llega a un punto donde las baja, sutilmente frunce el ceño para hablar de algo serio, importante, delicado, y quizás en algún momento eleva solo una comisura a la boca como un toque de coquetería, y eleva la otra y completa el ciclo. Él se enfoca siempre en la alegría de la esperanza, a diferencia de otro personaje que parece que estuviera en el baño. Él se enfoca en la tristeza de la esperanza. Lo más irónico cuando me tocó hacer un análisis de esto, en estas fotos, lamentablemente, este personaje estaba hablando en momentos cuando habla de unión, progreso y esperanza. ¿Hay coherencia verbal, no verbal? En lo absoluto. Esta es la importancia de la comunicación, desde lo verbal, lo no verbal y lo paraverbal. Ahora, como todo comunica, absolutamente todo, voy a hacer un pequeño ejercicio, uno pequeñito. Voy a invitar acá a Laura, no sé si Laura está por acá, nuestra directora, bien. Voy a invitar a Lau, ella ya sabe lo que viene. Es un ejercicio que siempre pongo, pues antes, cuando entrenaba espías, que se llama calibración en frío. ¿Qué es calibración en frío? Lograr que ustedes interpreten, ojo a esto, interpreten o hasta puedan pronosticar qué piensan, qué sienten o qué va a hacer la persona, solamente de los aspectos no verbales. Yo le voy a decir, en este caso, escuchen bien, a Lau, que coja una carta, se la muestre a ustedes rápidamente y yo voy a tratar de adivinar la carta. ¿Listo? Entonces, Lau, coge una, no me la muestres ahora. Ay, bueno, una regla, espérate, antes de, no digan la carta ustedes en voz alta, por favor. ¿Listo? Tápala ahí, perfecto. Yo incluso me doy media vuelta, cierro los ojos. ¿Listo? No digan la carta en voz alta. Perfecto, ya. Enfoquen la cámara si quieren, también a la carta. Tú me dirás cuando estás lista y puedo voltear. ¿Listo? Sí. Perfecto. ¿Volteo? ¿Ya la guardaste? Sí, ya la guardé. Perfecto. Bueno, esta es la primera vez que lo hago. No, mentira. Pero, voy a iniciar, tú ya sabes. Voy a decir todas las cartas y solamente la voy a observar a ella y tratar de identificar dónde está. Entonces, tú no tienes que hacer nada, ni decir sí, no, frío, caliente. Yo voy a ir descartando las cartas, ¿vale? Comenzamos. As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K. Listo, vas a descartar de una vez. Del 7, espérate, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sí, descarto del 7 en adelante hasta la K, ahí no está. Ahora lo voy a hacer auditivamente, voy a tratar, en este caso, Lau, vamos a hacer lo siguiente, en cada carta vas a decir sí, ¿listo? En cada carta, As sí, 2 sí, 3 sí, 4 sí, 5 sí, 6, hasta el 6. Yo voy a cerrar los ojos. Comenzamos, As, Sí, 2, sí, 3, sí, 4, sí, 5, sí, 6, sí, 7, sí, As, sí, 2, sí, 3, sí, 4, sí, descarto el 3, As, sí, 2, sí, 4, sí, 5, sí, 5 descartado, As, sí, 2, sí, 4, sí, 6, sí, descarto el 6, 7, sí, listo. Voy a quedar solamente con 3, As, sí, 2, sí, 4, sí, As, sí, 2, sí, 2, sí, 2, sí, 4, sí, 4, sí, listo. Descarto el 4, As, sí, As, sí, 2, sí, 2, sí, ¿es el As? sí. Ah. ¡Un aplauso! Súper. Qué oso hubiera sido si no hubiera adivinado. Vean, hay que cambiar el chip de huir
por escuchar, de ver por observar. Porque siempre he dicho que la realidad es un constructo de percepciones. Y las percepciones son un constructo de las comunicaciones. Todo gran líder entiende esto, porque al final liderar es comunicar. Y quien no aprenda a comunicar, pues otros van a liderar por uno. Muchas gracias.